¿cómo estás? Mi nombre es Vi. Les traigo un remake de un video que ya había hecho antes, pero que decidí volverlo a hacer para que sea mejor. Y es el de curiosidades de los ajolotes. Espero que les guste y que me lo dejen en los comentarios. Y como siempre, a diferencia de ese video que no les tenía un llaverito, en este sí va a haber. Y es el ajolote. Vamos a ponerlo en el micrófono. Número 1. El ajolote, llamado Ambystoma mexicano, es uno de los pocos animales del mundo que conserva características juveniles durante toda su vida, un fenómeno conocido como neotenia. Mientras la mayoría de las salamandras pierden sus branquias y abandonan el agua al convertirse en adultas, el ajolote permanece acuático y conserva su apariencia de larva incluso cuando ya puede reproducirse. Número 2. La palabra ajolote proviene del náhuatl axolotl, que puede traducirse como monstruo del agua o perro del agua. Este nombre está relacionado con Xolotl, el dios mexica del fuego, los relámpagos y la transformación, quien, según la leyenda, tomó la forma de un ajolote para escapar del sacrificio de los dioses. Gracias a esta historia, el ajolote se convirtió en un símbolo de resistencia y supervivencia. Número 3. Aunque hoy pueden encontrarse ajolotes en acuarios y laboratorios de todo el mundo, su hábitat natural se limita exclusivamente a los canales de Xochimilco, en la Ciudad de México. Antiguamente también habitaban el lago de Chalco, pero este desapareció debido al crecimiento urbano. Esto convierte al ajolote en una especie completamente endémica de México. Número 4. La capacidad regenerativa del ajolote es tan extraordinaria que puede reconstruir patas completas, la cola, partes de la médula espinal, músculos, vasos sanguíneos e incluso tejidos del corazón y del cerebro. Lo más impresionante es que las nuevas estructuras funcionan igual que las originales y prácticamente no dejan cicatrices, algo extremadamente raro entre los vertebrados. Número 5. Científicos de diferentes países estudian desde hace décadas el ADN del ajolote para comprender cómo logra regenerar órganos tan complejos. El objetivo es descubrir mecanismos que algún día permitan desarrollar tratamientos para personas con lesiones en la médula espinal, enfermedades cardíacas o amputaciones. Por ello, el ajolote es considerado uno de los organismos más valiosos para la investigación biomédica. Número 6. Una de las características más llamativas del ajolote son las 3 ramificaciones de branquias externas que sobresalen a cada lado de su cabeza. Estas estructuras tienen cientos de pequeños filamentos llenos de vasos sanguíneos que captan oxígeno del agua. Cuando el ajolote está relajado, sus branquias se abren elegantemente, dando la impresión de que lleva una corona de plumas. Número 7. Aunque la mayoría de las personas cree que solo utiliza sus branquias, el ajolote posee 3 sistemas respiratorios. Además de obtener oxígeno del agua mediante las branquias, también puede absorberlo directamente por su piel y utilizar unos pulmones muy simples para subir ocasionalmente a la superficie y tomar aire.
Esta combinación le proporciona una gran capacidad de adaptación. Número 8. El ADN del ajolote contiene aproximadamente 32.000 millones de pares de bases, lo que significa que su genoma es cerca de 10 veces más grande que el del ser humano. Esta enorme cantidad de información genética ha complicado durante muchos años su estudio, pero también ha permitido descubrir genes relacionados con su extraordinaria capacidad de regeneración. Número 9. Aunque parece observar atentamente todo lo que ocurre a su alrededor, la vista del ajolote no es muy buena. Sus pequeños ojos detectan principalmente movimientos y cambios de luz, por lo que depende mucho más de su olfato y de unos receptores sensoriales capaces de percibir las vibraciones del agua para localizar alimento o detectar posibles peligros. Número 10. El ajolote no mastica ni desgarra a sus presas. Cuando detecta un insecto, un pequeño pez o una lombriz, abre la boca de forma extremadamente rápida y genera una fuerte corriente de agua que arrastra a la presa hacia su interior en una fracción de segundo. Es un método de caza muy eficiente que requiere muy poco esfuerzo y funciona incluso en aguas con poca visibilidad. Número 11. En la naturaleza, los ajolotes suelen tener un color marrón oscuro o negro con manchas que les ayuda a camuflarse entre el lodo y la vegetación acuática. Sin embargo, gracias a décadas de reproducción selectiva en cautiverio, hoy existen ejemplares leucísticos, albinos, dorados, melanoides e incluso algunos con patrones jaspeados. Estas variedades son muy populares en acuarios, aunque rara vez podrían sobrevivir en estado salvaje debido a que sus colores llamativos los hacen más visibles para los depredadores. Número 12. Muchas personas creen que los ajolotes rosados son albinos, pero en realidad la mayoría pertenece a una condición llamada leucismo. Los ajolotes leucísticos tienen la piel de color blanco o rosado, conservan sus características branquias de un intenso color rosado y, a diferencia de los albinos, poseen ojos negros. Los albinos verdaderos tienen ojos claros o rojizos, debido a la ausencia casi total de melanina en su cuerpo. Número 13. En libertad, la mayoría de los ajolotes se enfrenta a depredadores, contaminación y escasez de alimento, por lo que su esperanza de vida suele ser relativamente corta. En cambio, un ejemplar mantenido en un acuario con agua limpia, temperatura adecuada y una alimentación balanceada puede vivir entre 10 y 15 años, e incluso algunos individuos han superado esa edad con cuidados excepcionales. Número 14. Aunque tienen un aspecto tranquilo e incluso tierno, los ajolotes son cazadores especializados. En lugar de perseguir a sus presas, permanecen inmóviles durante largos periodos esperando el momento adecuado para atacar. Cuando un pequeño animal pasa frente a ellos, reaccionan con una velocidad sorprendente y lo atrapan mediante un potente movimiento de succión que apenas dura una fracción de segundo. Número 15. Los ajolotes poseen un sistema sensorial muy desarrollado que les permite percibir las más pequeñas vibraciones del agua. Gracias a ello, pueden detectar la presencia de una presa, identificar a otro ajolote o notar la aproximación de un depredador incluso cuando la visibilidad es muy baja. Esta habilidad
resulta especialmente útil en los canales de Xochimilco, donde el agua suele ser turbia. Número 16. Durante la temporada reproductiva, una hembra adulta puede depositar entre 100 y más de 1000 huevos en una sola puesta. Los va adhiriendo cuidadosamente a plantas acuáticas, piedras u otras superficies sumergidas para evitar que sean arrastrados por la corriente. Sin embargo, en la naturaleza solo una pequeña parte de esas crías logra sobrevivir hasta la edad adulta. Número 17. En lugar de fecundar directamente los huevos, el macho deposita pequeños paquetes de esperma llamados espermatóforos sobre el fondo del agua. Posteriormente, la hembra los recoge con su cloaca y la fecundación ocurre dentro de su cuerpo antes de colocar los huevos. Este método es característico de muchas salamandras, pero resulta muy poco conocido entre el público en general. Número 18. Cuando los huevos eclosionan, las diminutas crías ya presentan pequeñas branquias externas y comienzan a nadar casi de inmediato. Aunque apenas miden unos pocos centímetros, ya poseen el instinto de cazar diminutos organismos acuáticos como microcrustáceos y larvas de insectos. Desde sus primeros días de vida, muestran el comportamiento de un auténtico depredador. Número 19. El ajolote absorbe parte del oxígeno directamente a través de su piel, pero esta misma característica también lo hace muy vulnerable a sustancias contaminantes, productos químicos, fertilizantes, metales pesados o incluso pequeñas alteraciones en la composición del agua pueden afectar su salud, debilitar su sistema inmunológico y reducir considerablemente su capacidad para sobrevivir. Número 20. Además de la contaminación y la pérdida del hábitat, el aumento de la temperatura del agua debido al cambio climático representa un grave riesgo para esta especie. Los ajolotes prosperan en aguas frías, generalmente entre 14 y 20 grados Celsius. Cuando la temperatura supera estos valores durante periodos prolongados, sufren estrés, disminuye su apetito, son más propensos a enfermar y su reproducción puede verse seriamente afectada. Número 21. Hace apenas unas décadas era común encontrar ajolotes en los canales de Xochimilco, pero diversos estudios han mostrado una disminución drástica de su población silvestre. La urbanización, la contaminación del agua y la introducción de especies invasoras han provocado que hoy sea extremadamente difícil observar uno en libertad. De hecho, algunos científicos consideran que encontrar un ajolote salvaje es cada vez más excepcional. Número 22. Aunque el ajolote tiene depredadores naturales, sus mayores amenazas actuales fueron introducidas por el ser humano. La carpa y la tilapia, peces traídos para consumo y acuicultura, se alimentan de huevos y crías de ajolote, además de competir por el mismo alimento. Esto ha reducido considerablemente las posibilidades de que las nuevas generaciones lleguen a la edad adulta. Número 23. La regeneración del ajolote no ocurre una sola vez. Si pierde la misma pata en repetidas ocasiones, es capaz de reconstruirla una y otra vez sin que disminuya significativamente su funcionalidad. Incluso los huesos, músculos, nervios y vasos sanguíneos vuelven a desarrollarse de forma coordinada, algo que sigue sorprendiendo a la comunidad científica. Número 24. Cuando un ser humano sufre una lesión importante, normalmente se forma una cicatriz permanente. En el ajolote sucede algo muy distinto. Las células cercanas a la herida vuelven
construir tejido completamente nuevo. Gracias a este proceso, la zona dañada recupera prácticamente su aspecto y funcionamiento originales. Número 25. El genoma del ajolote no solo es enorme por casualidad, gran parte de ese ADN contiene secuencias relacionadas con procesos de desarrollo y regeneración que todavía están siendo investigadas. Analizar toda esa información ha requerido años de trabajo y el uso de tecnología muy avanzada, convirtiendo al ajolote en uno de los animales más complejos desde el punto de vista genético. Número 26. Diversos investigadores y agricultores trabajan juntos para construir refugios naturales donde los ajolotes puedan vivir lejos de peces invasores y del agua más contaminada. Estos espacios utilizan técnicas tradicionales de las chinampas junto con métodos modernos de conservación, creando pequeños ecosistemas donde la especie tiene mayores posibilidades de sobrevivir y reproducirse. Número 27. Desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX, miles de ajolotes comenzaron a criarse en laboratorios de Europa y América para estudiar el desarrollo de los vertebrados. Muchas de las poblaciones que existen actualmente en centros de investigación descienden de unos cuantos ejemplares exportados desde México hace más de 100 años, convirtiéndose en una de las especies de laboratorio más importantes del mundo. Número 28. Una de las razones por las que el ajolote se volvió tan popular es la forma de su boca, que da la impresión de estar sonriendo permanentemente. En realidad, esa expresión no refleja su estado de ánimo, sino la anatomía natural de su mandíbula. Aún así, esa sonrisa ha hecho que millones de personas lo consideren uno de los animales más tiernos del planeta. Número 29. Aunque el ajolote es originario de México, hoy representa la importancia de proteger los ecosistemas de agua dulce en todo el mundo. Zoológicos, acuarios, universidades y organizaciones ambientales utilizan su imagen para promover la conservación de especies amenazadas y concienciar sobre los efectos de la contaminación y la pérdida de hábitats naturales. Número 30. En 2021, el Banco de México presentó un nuevo billete de 50 pesos, en el que el ajolote ocupa un lugar protagonista. En el reverso aparece nadando entre el ecosistema lacustre de Xochimilco, acompañado por plantas acuáticas y elementos representativos de este humedal. El diseño fue reconocido internacionalmente y ayudó a que millones de personas conocieran la importancia de este extraordinario anfibio. Número 31. Aunque el Ambistoma mexicano es el más conocido, en México existen otras especies del género Ambistoma que también reciben el nombre de ajolotes. Algunos habitan lagos, ríos o arroyos de diferentes estados del país y representan tamaños, colores y comportamientos distintos. Lamentablemente, muchas de estas especies también se encuentran amenazadas debido a la pérdida de su hábitat. Número 32. No todos los ajolotes permanecen acuáticos durante toda su vida. Algunas especies mexicanas, como ciertos ajolotes de montaña, experimentan una metamorfosis completa al llegar a la adultez. Pierden sus branquias, desarrollan pulmones más funcionales y comienzan una vida principalmente terrestre. Esto demuestra que la neotenia del ajolote de Xochimilco es una adaptación muy particular y no una característica de todas las especies. Número 33.
Cuando un ajolote regenera una extremidad, no solo recupera la piel y los músculos, también reconstruye cada hueso con la forma, tamaño y posición correctos. Los nuevos huesos se desarrollan de manera tan precisa que resulta muy difícil distinguir una pata regenerada de una original, incluso mediante estudios detallados. Número 34. Si observáramos de cerca la boca de un ajolote, descubriríamos que posee pequeños dientes distribuidos en las mandíbulas y el paladar. Sin embargo, estos dientes no sirven para triturar el alimento. Su función principal es sujetar a la presa una vez que ha sido absorbida por la potente corriente de agua que genera al alimentarse. Número 35. El ajolote es un animal de movimientos tranquilos y pausados. Puede quedarse completamente quieto durante varios minutos mientras observa su entorno o espera el momento ideal para capturar una presa. Este comportamiento también le ayuda a ahorrar energía y a pasar desapercibido entre la vegetación acuática. Número 36. Como ocurre con otros anfibios, el metabolismo del ajolote depende directamente de la temperatura ambiental. Cuando el agua está más fría, sus movimientos se vuelven más lentos y necesita menos alimento. En cambio, si la temperatura aumenta demasiado, su organismo trabaja más rápido, consume más energía y puede sufrir un fuerte estrés fisiológico que afecta su salud. Número 37. Aunque generalmente es un animal tranquilo, el ajolote puede mostrar comportamientos territoriales si otro individuo invade constantemente su área o compite por el alimento. En cautiverio, cuando el espacio es reducido, pueden producirse pequeños enfrentamientos e incluso mordidas entre ejemplares, especialmente durante la alimentación. Número 38. Desde el momento en que salen del huevo, las crías deben enfrentarse a numerosos peligros. En ausencia del suficiente alimento, incluso pueden presentarse casos de canibalismo entre individuos jóvenes. Por ello, en programas de reproducción y conservación, se procura separar las crías y proporcionarles abundante comida para aumentar sus posibilidades de supervivencia. Número 39. En los últimos años, la apariencia única del ajolote lo ha convertido en una fuente de inspiración para la cultura popular. Ha aparecido en videojuegos, series animadas, juguetes, peluches y miles de ilustraciones en Internet. Esta popularidad ha despertado el interés de muchas personas por conocer su historia y la difícil situación que enfrenta la naturaleza. Número 40. Actualmente, el ajolote no solo representa a una especie en peligro de extinción, sino también la riqueza natural de México. Su imagen aparece en campañas educativas, museos, libros escolares y proyectos de conservación que buscan crear conciencia sobre la importancia de proteger los humedales, los anfibios y los ecosistemas de agua dulce para las futuras generaciones. Número 41. Uno de los aspectos más sorprendentes del ajolote es que puede reparar tejido cardíaco dañado sin perder la funcionalidad del órgano. Cuando una parte de su corazón resulta lesionada, las células cercanas comienzan a multiplicarse y reemplazan el tejido perdido en lugar de formar cicatrices permanentes. Este fenómeno ha convertido al ajolote en uno de los principales modelos para investigar posibles tratamientos contra enfermedades cardiovasculares. Número 42. Los científicos han descubierto que,
Tras una lesión, el sistema inmunológico del ajolote responde de una forma muy diferente al de otros vertebrados. En lugar de provocar una inflamación excesiva que genere cicatrices, crea un ambiente que favorece el crecimiento del tejido nuevo. Comprender este proceso podría ayudar a desarrollar terapias que mejoren la recuperación de heridas en los seres humanos. Número 43. La capacidad regenerativa del ajolote no se limita a las patas o la cola. Diversos estudios han demostrado que también puede reconstruir estructuras complejas de la cabeza, como fragmentos de la mandíbula, cartílago e incluso algunos nervios. Esta habilidad es extremadamente rara entre los vertebrados y sigue siendo objeto de intensas investigaciones científicas. Número 44. Cuando ciertas regiones del cerebro del ajolote sufren daños, este anfibio puede regenerar nuevas neuronas y reconstruir partes del tejido perdido. Aunque el proceso aún no se comprende por completo, representa uno de los ejemplos más extraordinarios de regeneración del sistema nervioso en todo el reino animal. Este descubrimiento ofrece esperanza para futuras investigaciones sobre enfermedades neurodegenerativas. Número 45. Al igual que ocurre con las huellas dactilares en los seres humanos o las rayas de las cebras, los ajolotes de coloración silvestre presentan un patrón de manchas irrepetible. Estas diferencias permiten a algunos investigadores identificar individuos específicos durante estudios de campo, sin necesidad de utilizar marcas artificiales, reduciendo el estrés sobre los animales. Número 46. En su hábitat natural, los ajolotes suelen permanecer escondidos entre raíces, plantas acuáticas o refugios durante gran parte del día. Al caer la noche, aumenta su actividad, aprovechando la oscuridad para buscar alimento mientras disminuye el riesgo de ser detectados por algunos depredadores. Este comportamiento nocturno les ha permitido sobrevivir durante miles de años en los humedales mexicanos. Número 47. Los antepasados de los ajolotes pertenecen a un antiguo linaje de salamandras que ha habitado América del Norte desde hace millones de años. A lo largo de ese tiempo, diferentes especies de género Ambystoma evolucionaron para adaptarse a diversos ambientes. El ajolote de Xochimilco desarrolló la neotenia como una estrategia evolutiva que le permitió aprovechar permanentemente los ecosistemas acuáticos. Número 48. Debido al grave riesgo de extinción que enfrenta la especie, diversas instituciones científicas han creado programas de conservación genética. Estos proyectos mantienen poblaciones cuidadosamente controladas para conservar la mayor diversidad genética posible y evitar la pérdida de características importantes. En el futuro, estos bancos podrían ser fundamentales para reforzar las poblaciones silvestres. Número 49. A lo largo de más de un siglo, el ajolote ha protagonizado miles de investigaciones relacionadas con genética, embriología, evolución, medicina regenerativa, neurociencia e inmunología. Pocas especies de anfibios han aportado tanto conocimiento a la ciencia moderna. Gracias a él, los investigadores han logrado comprender procesos biológicos que antes parecían imposibles de explicar. Número 50. Después de millones de años de evolución, el mayor desafío del ajolote no proviene de la naturaleza, sino de las actividades humanas.
la conservación de los canales de Xochimilco, el control de especies invasoras, la reducción de la contaminación y los programas de reproducción son esenciales para evitar su desaparición. Proteger al ajolote significa también conservar uno de los ecosistemas más emblemáticos de México y asegurar que las futuras generaciones puedan seguir conociendo a este extraordinario anfibio. Estos fueron los 50 datos curiosos de los ajolotes. ¿Cuál de estos no conocías? Déjamelo saber aquí abajito en los comentarios. Decidí hacer un remake porque en el anterior video lo había hecho en susurros y pues este es en soft spoken y es un poquito más extendido que ese. Entonces espero que les haya gustado. No olvides suscribirte, dejarme un like y comentarme aquí abajito qué otras cositas te gustaría que hiciera de datos curiosos. De verdad que tomo la opinión de cada uno de ustedes, solo que poco a poquito los voy sacando, así que pues tengan un poquito de paciencia. Y como siempre, quiero agradecer a cada uno de los miembros que ha formado parte de esta comunidad. La verdad es que, como siempre les digo, es un apoyo muy grande el que me dan ustedes y yo estoy muy agradecida con cada uno. Muchísimas gracias a todos. Si te gustaría formar parte de los miembros, puedes darle aquí abajito al botoncito donde dice unirse. Tenemos muchas cositas exclusivas que probablemente te pueden interesar. Les estaré dejando por aquí otros videos de curiosidades por si no los has visto y te interesaría conocerlas. Muchas gracias a todos y que tengan una bonita noche.